obedecer todos estos mandatos. Pero tengo una pregunta, continuó diciéndole. De los 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento que el Hijo de Dios diría que le pusiéramos más atención? ¿Cuál es el que debemos darle prioridad a nuestras vidas? Y vamos ahí al Evangelio de Mateo para ver la respuesta del Señor Jesús ahí en el capítulo 22. Vamos a estar viendo algunos pasajes del Nuevo Testamento y otros del Antiguo Testamento. Y vamos a ver ante esta inquietud, ¿qué fue la respuesta? Fíjense bien, no de cualquier persona, la respuesta del Hijo de Dios. Ese a quien le acabamos de dar honra y honor a través de la alabanza. Ese a través del cual le dijimos, recibe toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Él dijo lo siguiente, ahí en el Evangelio de Mateo 22, versos 37 y 38, dijo lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Imagínense, cuando Jesús estaba diciendo este gran mandamiento, estaba haciendo referencia directamente a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y vamos ahí a Deuteronomio 6, hermanos. Vamos a estar viendo la escritura esta mañana. Deuteronomio capítulo 6. Y vean lo que dice ahí a partir del verso número 4, para que podamos entender a qué estaba apuntando el Señor Jesús cuando este intérprete de la ley se le acercó y le hizo una de las preguntas más importantes. Capítulo 6 de Deuteronomio, a partir del verso 4, dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción de la escritura se le conoce como el Shema, o también significa escuchar. Pon atención, está atento. ¿Has escuchado estas frases en la escritura? Es algo que el Señor estaba haciendo aquí con su pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero para poder entender esto, hermanos, para poder entender este pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 10, tenemos que entender lo siguiente. Nuestras mentes occidentales a veces tienen un poquito de problema para entender la escritura o ciertos pasajes de la escritura. La mente hebrea tiene otro pensamiento, ¿verdad? Cuando el Señor estaba dando esta instrucción, tal vez para nosotros la instrucción se basa en el versículo número 5 que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero sabes, en el hebreo no hay signos de puntuación, no hay comas, no hay puntos, y pudieras preguntarte, bueno, ¿y cómo sabe alguien dónde termina una instrucción? Creo que la palabra de Dios nos está dando aquí algunas pautas, hermanos. Y creo que este mandamiento no solamente es lo que dice versículo 5, sino lo que dice hasta el versículo 12. ¿Y sabes cómo lo podemos entender? Por las conjunciones y que hay en cada versículo. Cuando encontramos esto en la palabra, significa que y continúa, y continúa, y continúa, y continúa, hasta que viene un cierre importante en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, quiero hacer referencia a los dos primeros versículos que no leímos de este capítulo 6 de Deuteronomio. Y dice así lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cabe resaltar, hermanos, que cuando el Señor estaba dando esta instrucción, ya los había liberado de la esclavitud de Egipto. Iban rumbo a la tierra prometida, todavía no llegaban, iban en ese proceso, pero el Señor tan sabiamente dice: antes de que pasen a poseer la tierra, tengo algo que enseñarles. Y les dice esto importantísimo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que iban a un lugar donde iba a ser puesta a prueba su fidelidad. Su fidelidad. Dios les había dado una gran bendición, hermanos. Los había ya liberado de Egipto. Y quiero que piense, hermanos, en Egipto como el mundo. Dios los había liberado de Egipto. Yo cada vez que leo, por ejemplo, el libro de Éxodo, hermanos, el libro de Éxodo es un libro, yo creo que resume la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo éramos esclavos, ¿cierto? Servíamos al enemigo. El enemigo nos tenía con el pie en el cuello. Pero un día, en su gran misericordia, el Señor nos rescató. El Señor nos liberó y nos ha hecho caminar un camino, hermanos. ¿Y sabe a dónde nos lleva? A una tierra prometida, en la cual estaremos disfrutando cuando Él venga o cuando Él nos llame a su presencia. Pero mientras caminamos, hermanos, ¿qué debemos hacer? El Señor tan sabio dice: tengo que darles una instrucción tan clara. Y les dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Hermanos, en la medida que obedezcamos o ignoremos la palabra de Dios, o seremos bendecidos o seremos juzgados por Dios. La instrucción está. ¿Cuál era el mandamiento, hermanos? ¿Cuál era el mandato aquí que acabamos de leer? Según versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era el primero. El Señor Jesús dijo: este es el primero y más grande mandamiento. Si pudiéramos valorar hoy, hermanos, si tuviéramos ahí un termómetro de cuánto amamos a Dios y tuviéramos ahí una escala del 1 al 10 y viniera Dios y dijera: quiero probar tu amor para mí, ¿en dónde nos encontraría el Señor? En ese termómetro de amar a Dios. ¿Nos encontraría en el 10, en el 8, en el 7, en el 5? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le pregunta al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó la segunda vez: ¿me amas? Y ya Pedro, así como que la segunda vez, dijo: ah, caray, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y cuando le preguntó la tercera vez, ¿qué dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Si esta mediodía el Señor te preguntara de manera personal: ¿me amas? Así como yo te pido que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿qué le pudiéramos contestar al Señor esta mañana? Y sabes, no podemos amar a alguien que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Amamos a alguien que conocemos. ¿Cuántos matrimonios hay aquí este mediodía? Levante su mano. Hay varios. Sé que vienen encarrerados de un congreso, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo no sé usted, pero ¿cómo es que usted ama a su cónyuge? Alguien puede ser tan osado y decir: yo la amo, hermano, desde antes de conocerla. Yo sabía que era para mí. Y una vez que la conoce, hermano, o lo conoce, lo ama más. No podemos amar a Dios, hermanos. No podemos amarlo si no lo conocemos. La única referencia o la mayor referencia que tenemos de Dios, ¿sabe de dónde lo conocemos? De la Escritura. Por eso hay una íntima relación entre qué tanto me relaciono con el Dios de la Escritura, qué tanto conozco su palabra, y en la medida en que más me meto a su palabra, más lo conozco a Él. ¿Y sabe? Entre más lo conozco, más lo amo. Y entre más lo amo, más lo obedezco.
Si hoy pudiera decirnos al Señor, ¿qué tanto me amas? En otras palabras me está diciendo, ¿qué tanto me conoces? Porque si me conoces, me amas. Y si me amas, me obedeces. Y sabes, ¿cómo puedo yo entonces amar a Dios? Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, palabras de Jesús. Dijo, el que me ama, ¿se lo sabe? Juan 14, 21, ¿lo sabe? ¿Qué dice? Búsquelo rápidamente. Juan 14, 21, y un valiente que lo lea en voz alta. Juan 14, 21. Solamente para hacer referencia a lo que el mismo Señor Jesús decía. Juan 14, 21, ¿qué dice? Alguien. A ver, hermano, dígamelo. Amén. Hermano, ¿se da cuenta lo que acaba de decir el Señor Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? Y el que me ama, dice ahí, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No es hermoso esta palabra, hermanos? La pregunta es, ¿qué tanto estamos amando a Dios? ¿Qué tanto lo estamos obedeciendo? Y hermanos, solo hay una manera de poder amar a Dios, guardando su palabra, obedeciéndola. Dice ahí, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. Hermanos, yo sé que ustedes son una iglesia que conocen mucho de la palabra. ¿Cómo puedo yo guardar la palabra en el corazón? Quiero dar este contexto porque voy a algo mucho más importante todavía, hermanos, en relación a esto. ¿Sabe cómo puedo yo guardar su palabra en mi corazón? ¿Sabe qué tengo que hacer con esa palabra que Él me ha dado? Por lo menos 5 cosas, hermanos. Necesito leerla, ¿estamos de acuerdo? Estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Hermano, si usted nomás la lee, que eso es muy bueno, ¿qué cree? Usted no va a poder sostener la palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia en físico aquí? ¿Cuántos la tienen? Ok, le voy a dar un reto. Leerla. Trate de sostener la palabra con este dedo. Trate de sostenerla. Sosténgala. ¿Puede? Y muchos nos quedamos en ese nivel. Y creemos que estamos sosteniendo su palabra. Estudiarla. Ya implica algo más profundo, ¿verdad? Intente con estos 2 dedos sostener la palabra. ¿Qué sucede? Más o menos, pero no me hable porque ya si respiro se me cae. Tercera, memorizarla. Decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Trate con 3 dedos de sostenerla. ¿Se puede un poco más? Bueno, hermanos, que ya estamos en el nivel de memorizarla. Cuarto, ¿qué dijimos? ¿Sabe qué es meditarla? Rumiarla, masticarla, saborearla. ¿Alguna vez le ha dicho usted a su hijo, espérate, no te atragantes? Disfrútala, mastícala, ruméala. ¿Sabe lo que hacen, por ejemplo, las vacas, hermanos? ¿Cómo comen su alimento? Pastan, lo pasan, y luego ¿qué cree que hacen? Tienen como 8,000 estómagos, hermano, La regresan, la vuelven a mascar y la vuelven a tragar. Pareciera algo asqueroso para nosotros, pero el animal así digiere su alimento. Meditar es eso. ¿Sabe qué es meditar, hermano? Le pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Usted se ha preocupado por algo? ¿Qué es la preocupación? Traer un pensamiento ahí constante, ¿verdad? Híjole, la renta. Híjole, mañana.
Y ahí está usted dándole vuelta. Bueno, si usted se sabe preocupar, sabe meditar. Porque la meditación es muy similar, pero en un sentido positivo. Traigo la palabra de Dios ahí constantemente. Y por último, hermanos, aplicarla. ¿Qué sucede si yo con los 5 dedos tomo la Biblia? Tómela. Hágala para allá y para acá, para arriba y para abajo. ¿Se le cae? Esa es la manera en que yo puedo guardar su palabra en mi corazón. Por eso, hermanos, cuando leemos en Deuteronomio, y quiero que ponga atención ahí, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, como hijos de Dios, una de las responsabilidades que tenemos es tener su palabra en nuestro corazón. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero en usted tiene que estar la palabra, hermanos. Y viene algo medular, hermanos, medular. Y quiero que lean conmigo este versículo 7. ¿Lo tiene? Deuteronomio 6:7, ¿lo tiene? Lo voy a leer una vez, más bien 2 veces. Sígame con su vista. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Una vez que en usted está la palabra, entonces tengo la capacidad dada por Dios de repetirla a mis hijos. Le voy a decir algo, hermanos. No podemos dar lo que no tenemos. No puedo hablar de lo que no sé. No puedo dar de lo que no tengo. Y el mandamiento es claro, hermanos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya vemos cómo la podemos guardar, haciendo 5 cosas: leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Y una vez que yo la guardo como adulto, dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hermanos, esta es la parte medular y clave en la vida del creyente y en la vida de todo padre de familia. ¿Cuántos padres hay aquí? Gloria a Dios por ello. ¿Sabe que es un privilegio ser padre y madre? ¿Sabe que es una bendición de Dios? ¿Sí lo sabe? Pero junto con el privilegio viene una gran responsabilidad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Todos los días. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Yo pregunto, ¿de qué hablamos en la casa con los hijos? ¿Qué te escuchan hablar tus hijos? ¿Que el gobierno está fatal? ¿Que la gasolina ya subió? ¿Que el gas ya subió? ¿Que el dinero no alcanza? ¿Que la crisis está muy... ¿De qué te oyen hablar tus hijos en casa? Porque dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Es decir, dentro de casa y fuera de ella, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué está diciendo aquí la Escritura? 24/7 tienes que estar hablando mi palabra a tus hijos. ¿Sabe lo que hacían los padres judíos, hermanos? Voy a ahondar en esto. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Voy rápidamente. El padre judío, hermanos, hacía esto poniéndose unas filacterias aquí, en la frente. Porciones de la Escritura, incluyendo Deuteronomio 6. Y cuando el hijo miraba al padre, ¿qué cree que veía en la cabeza del padre? ¿Qué veía? El hijo veía al padre y decía, tiene la palabra de Dios, tiene la ley de Dios en su frente, en su corazón, en sus manos. Yo pregunto este mediodía, hermanos, cuando sus hijos lo ven, ¿qué ven? ¿Ven la palabra de Dios viva en usted? ¿Qué concepto tiene su propio hijo de usted? Cuando lo mira, dice su hijo, ahí está un varón que tiene la palabra de Dios.
Ahí está una mujer que ama a Dios. Ahí está un varón que tiene la palabra de Dios escrita en su mente y en su corazón, porque lo veo constantemente relacionándose con esa palabra viva y eficaz. Hoy, hermanos, la palabra de Dios está tan cerca de nosotros. La Escritura dice, está tan cerca, está, Deuteronomio 30 dice, está tan cerca, está en tu boca y en tu corazón. No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién nos la traerá y nos la hará saber? Está cerca de ti. Y hoy, hermanos, más que nunca, hay miles de copias impresas en diferentes idiomas, en diferentes versiones, para que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. El mandato es claro, hermanos, amar a Dios. El cómo nos lo dice el Señor, guardando su palabra en su corazón. Y la pregunta es, ¿a quiénes le tenemos que pasar esta palabra, hermanos? A tus hijos. Y la repetirás a tus hijos todos los días de tu vida. Hermano, este mandato no es un mandato del domingo, no es un mandato de un estudio bíblico dominical. No es que te diga el Señor, llévalos a la iglesia el domingo para que escuchen de mí, que eso es muy bueno. Pero este es un mandato del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. No nada más es un mandato de un solo día, hermanos. Por eso dice, y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos. Hermanos, esta responsabilidad que tenemos como padre, ¿qué tanto la estamos llevando a cabo? ¿Qué tanto estoy repitiendo esta palabra de Dios a mis hijos? Este es el gran mandamiento, hermanos. Pero viene algo interesante, hermanos. Ok, ya nos dio Dios el mandamiento. ¿Cuál es la forma de enseñarlo a los hijos? ¿Cuál es la pedagogía de Dios? ¿Sabe que Dios tiene una pedagogía? Una manera de enseñar, hermanos, una manera de educar. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 78. Quiero que vaya conmigo al Salmo 78, por favor. Este salmo yo lo llamo, hermanos, el salmo de la pedagogía de Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque fíjense, desde Deuteronomio está dando una instrucción el Señor. Vamos a Salmos ahí 78 y sígame ahí con su vista, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vea lo que dice, vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. Dice, escucha. ¿Cómo empieza esta palabra? ¿Qué dice? ¿Se acuerda cómo empezaba Deuteronomio 6:4? Oye, oh Israel. Y aquí dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. ¿Y qué dice ahí? Que nuestros padres, ¿qué? Otra vez, que nuestros padres, ¿qué? Nos las contaron. Voy a hacer una pausa ahí. Hasta este momento, hermanos, había una generación de padres que estaba siendo obediente a Dios en repetirle a sus hijos todos los días estas palabras que el Señor le había mandado. Había una generación de padres obedientes. Dice ahí que nuestros padres nos las contaron. Verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Hago una pausa aquí. ¿Cuál es ese testimonio en Jacob y esa ley en Israel? ¿Cuál es? Tal vez lo leemos nosotros, hermanos, y decimos, ¿a qué se refiere con ese testimonio en Jacob y esa ley en Israel? ¿Sabe a qué se refiere? A la ley escrita en Deuteronomio 6. Ese testimonio en Jacob y esa ley en Israel es lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6. Por eso es importante y se menciona aquí. Él puso testimonio, él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Entendemos cuál es entonces esa ley, la que acabamos de leer. Y vea lo que dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es este mandamiento? ¿Por qué? El verso 6 nos lo dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a quienes. Hermanos, esto es una cadena. Cuando dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, no se refiere que nomás a 3 generaciones le vas a repetir. ¿Sabe lo que entendía un padre hebreo cuando leía esto?
que había una responsabilidad de cada padre por aprender. Y había la responsabilidad de cada padre de enseñar. Y había la responsabilidad de cada hijo de aprender lo que el padre le enseñaba. Estaba clarísimo para ellos, hermanos. Y dice ahí, verso número 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Quiénes? Los hijos, la generación venidera, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y dice ahí algo interesante, hermanos, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Había un propósito del porqué, hermanos. Yo pregunto este mediodía, ¿será que nuestra generación hoy en día corre un riesgo de no conocer a Dios? ¿Será que nuestra generación corre un riesgo de que no conozca ni siquiera las grandes maravillas que Dios ha hecho? ¿Será que hay una generación hoy de hijos que probablemente pueden estar viniendo a la iglesia, pero que no conocen a Dios verdaderamente? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que hizo, que guarden sus mandamientos. Y hermanos, ¿cuándo es entonces que debemos empezar a instruir a nuestros hijos? Dígame cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuando tenga 8 años? Alguien podría decir, uy, hermano, el mío ya tiene 17. No, hermano, el mío ya tiene 21. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Sabe que la Escritura nos dice cuándo? Vamos a Isaías 28. El Señor es tan bueno, hermanos, que nos dice cuándo enseñar. Isaías 28. ¿Vamos captando, hermanos? Isaías 28. Quiero que lea conmigo los versos 9 y 10. Isaías 28, verso 9. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Hermanos, ciencia y doctrina. Ciencia es todo lo relacionado a la vida y doctrina es todo lo relacionado a los principios de Dios. ¿A quién se enseñará ciencia y doctrina? Dice ahí, a los arrancados de los pechos, a los destetados. Esto puede variar, hermanos, pero un promedio es más o menos al año. Inicia temprano, padre de familia. Inicia temprano es sinónimo de iniciar fácil. Inicia temprano, inicia fácil. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que usted va a agarrar a su bebé y le va a empezar a contar la teoría de la relatividad de Einstein. Mira, hijo, no. Ni tampoco lo va a agarrar y le va a empezar a decir acerca de las 70 semanas de Daniel. Pero lo que sí dice es que tenemos que empezarle a inculcar los principios de la palabra de Dios desde temprano. Hay un versículo que estoy seguro que conocemos, hermanos. Hay un versículo, pero déjeme terminar con esto. Inicia temprano, inicia fácil. Verso 10 de capítulo 28 de Isaías. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos, tenemos que empezar con poco para que vayamos con nuestros hijos mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Y sabe quiénes van a ser los más bendecidos? Sus hijos. Y por ende, usted como padre. Pero hay un mandato, todo parte de Deuteronomio 6, y las repetirás a tus hijos. Y para repetirlas, primero las tengo que guardar yo. Yo no puedo llegar aquí a la iglesia y decirle al pastor Juan, ahí le encargo a mis hijos, pastor. Ore por mis hijos. ¿Le han dicho alguna petición así, pastor Juan? Pastor, ore por mis hijos. Sí, con todo gusto oro por ellos. Y hay un versículo, hermanos, que todos sabemos. Proverbios 22:6. ¿Sabe lo que dice? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo,
Pero sabe, es uno de los versículos más mal entendidos de la Escritura. A veces llegan familias, padres con los pastores y dicen: pastor, fíjese que cuando mis hijos eran pequeños yo los traía a la iglesia de la mano y ni refunfuñaban, venían bien contentos. Pero ahora que crecieron, pastor, ¿qué cree? ¿Qué cree, pastor? Se han alejado un poco, o más bien un mucho, de la iglesia. Pero sabe, pastor, yo le pido que ore por ellos porque yo confío en la promesa de Dios de que un día volverán, aunque se hayan apartado. Y el pastor puede decir: claro que sí, con mucho gusto voy a orar, pero hermano, ¿a qué porción de la palabra se refiere usted que Dios dijo que se irían y que luego regresarían? Y a veces citan Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, hermano, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo confío en que como de chiquitos vinieron a la iglesia, de grandes un día van a regresar. Y sabe, eso no dice Proverbios 22:6. ¿Sabe lo que dice Proverbios 22:6? Dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. ¿Sabe cómo se traduce esa frase? Y mientras están creciendo. Y mientras están creciendo. Ahí está la clave, hermanos. Instruir al niño en su camino mientras crece, para que cuando crezca no se aparte de él. ¿Sabe? Salomón escribió Proverbios, ¿está usted de acuerdo? Y Salomón fue un hombre, después de Jesucristo, el más sabio que ha existido sobre la tierra. Y cuando él decía instruye al niño, tomaba una frase que era muy común entre las madres hebreas. Instruye al niño era sinónimo de toca el paladar de tu hijo. Y le voy a explicar. ¿Sabe dónde está nuestro paladar? Sí sabe, ¿verdad? Si usted ve en el espejo, se ve como una campanita hasta atrás, ¿verdad? Ahí está nuestro paladar, pero hay una parte sensible de nuestra lengua. No es lo mismo que usted ponga su dedo en la punta de la lengua que si usted toca con su dedo a la parte de atrás de la lengua. ¿Qué provoca cuando tocamos la parte de atrás de la lengua? Hay una sensibilidad, ¿cierto? Y cuando significaba tocar el paladar, ¿sabe qué hacían las madres en los tiempos bíblicos, hermanos? Quiero decirle algo por si no se había dado cuenta. Las madres en los tiempos de la Biblia no tenían empresas a su servicio que trituraran la comida, como Herbert's, o ya comida hecha papilla. ¿Sabe lo que hacía la madre? Ella cargaba a su hijo, tomaba ella un bocado de comida, lo trituraba con sus dientes. La comida triturada lo ponía en su dedo y lo que hacía simplemente era hacer reír a su hijo para que cuando éste abriera su boca, la madre metía el dedo con la comida y tocaba el paladar de su hijo, tocaba la parte sensible de la lengua. ¿Y sabe qué provocaba eso? Que el niño tragara automáticamente. Tragara. Así alimentaban las madres a sus hijos, les tocaban el paladar. ¿Y sabe qué pasaba con el transcurrir del tiempo? Un fenómeno interesante pasaba. El hijo se empezaba a acostumbrar a esa comida que le daba su madre y lo único que tenía que hacer la madre era poner el dedo cerca de la boca de su hijo, ya ni lo tenía que hacer reír. Cuando el niño sabía que venía el dedo, en automático abría la boca y comía esa comida, la tragaba. Eso es tocar el paladar del hijo. Quiero preguntarte algo, hermano, esta tarde. ¿Quién está tocando el paladar de tu hijo hoy en día? ¿Quién está alimentando a tu hijo? ¿Eres tú? ¿O es alguien más que está tocando el paladar de tu hijo? Porque te voy a decir algo. El hambre al que tú lo acostumbres es el hambre que le va a permitir a él permanecer en ello. Tu hijo tiene hambre de la palabra de Dios, va a permanecer en ello. Le estás tocando el paladar con la palabra de Dios, a esa hambre lo vas a acostumbrar y va a desear la palabra de Dios, y por eso se va a cumplir Proverbios 22:6, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero sabes, hoy en día, hermanos, hoy en día, quiero decirte algo, tal vez, y lo voy a decir de esta forma, tal vez involuntariamente estás permitiendo que alguien más esté tocando los paladares de tu hijo.
y lo estás exponiendo a cosas que tal vez nunca debe escuchar, que tal vez nunca deba ver y que tal vez nunca ni siquiera deba probar. Y sabes, muchas veces no necesitan salir de casa. A veces dentro de sus cuartos, dentro de la sala de sus casas, el mundo está tocando el paladar de tus hijos y lo están acostumbrando a un hambre del cual ten la certeza que no se van a apartar de ello. A veces venimos aquí a la iglesia y le decimos a los maestros: te encargo encarecidamente que instruyas muy bien a mi hijo en la palabra. Te encargo que le des palabra pura y que le enseñes que esa palabra es la que va a traer vida y plenitud a su existir. Te encargo mucho que le enseñes bien la palabra de Dios. Pero entre semana, hermanos, tal vez lo estamos llevando a lugares donde alguien más está tocando su paladar y donde la comida que le dan tal vez se opone a los principios de la Escritura. ¿Quién está tocando el paladar de tu hijo? ¿Eres tú como padre quien está tocando el paladar de tu hijo? ¿Se está acostumbrando a una buena comida que es la palabra de Dios para que permanezca en ella y crezca fortalecido? Y cuando sea un adulto mayor, ame a Dios, como dice Deuteronomio, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. A veces queremos tener hijos como José, ¿no? ¿Cuántos desean tener hijos como José, el de la Biblia? ¿Cuántos desean tener hijos como Daniel? ¿Quién está tocando el paladar de tu hijo? ¿Cuántas veces a la semana están tocando el paladar de tu hijo? ¿Cuántos días lo estás acostumbrando a buena comida y no a comida chatarra que el mundo ofrece? Enseñar la ley de Dios, hermanos, a los hijos no solamente incluye todo lo que la ley de Dios dice, sino que también incluye aquello que la palabra de Dios no está de acuerdo con ello y a lo cual nunca deberíamos exponerlo. Quiero que vayan conmigo. Estoy llegando casi al final de algunas partes, hermanos. Proverbios 19:27. Salomón está escribiendo esto, hermanos. Proverbios 19:27. Dice la Escritura: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Quiero preguntar, ¿cómo es esta frase que está en este versículo? ¿Es una sugerencia? ¿Cómo la interpretamos esta, hermanos? ¿Ha escuchado usted de las oraciones imperativas? ¿Qué es un enunciado imperativo? Una orden. Quiero que vea muy bien lo que no dice Proverbios 19, no dice: sería mejor si dejaran de escuchar esto. O te sugiero, solo como sugerencia, que no escuches las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No, dice: cesa. ¿Qué significa cesar? Para, no escuches más. ¿Sabe, hermanos? Como personas somos muy raros y especiales para ciertos sentidos, el olfato, el gusto. Yo quiero preguntarle esto, hermano. Cuando usted va a un restaurante y pide una sopa bien deliciosa y de repente la está comiendo con todo entusiasmo, quiero preguntarle, ¿qué hace en el momento en que usted ve un pelo ahí? ¿Qué hace? Dígame la verdad, ¿qué hace? Algunos tal vez lo remojarán y dirán: pues ya, que se vaya y me lo sigo comiendo. ¿Qué hace generalmente una persona? Para, dice: no, ¿qué crees? No, estaba tan delicioso, pero ¿qué crees? Hasta que me salió el pelo. De repente al mesero le dice: ¿se la lleva, por favor? ¿Sabe? Cesó de comer. Sí, hermanos, si igual de exigentes y delicados fuéramos para los demás sentidos en nuestra vida, cesaríamos de oír muchas cosas que hacen divagar a nuestros hijos de las razones de sabiduría. Me atrevería a apagar la televisión cuando veo una sola escena que no es correcto.
Pero a veces con eso somos más tolerantes. Ay, déjalo, duraba 2 horas y nomás fueron como 10 segundos. O escuchar una mala palabra en la televisión. Ay, pues ya así se habla hoy en todos lados. Pues es normal. Estamos en un mundo así, ni modo que le tape a mis hijos la realidad. Cesa, hijo mío, de oír las palabras, las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermano, esto es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice cesa, ¿sabe qué significa? Cesa. Cesa. ¿Cuándo? Cesa. Deja ya. Deja que tus hijos, deja por favor, no permitas que tus hijos estén recibiendo enseñanzas que los hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermano, esto es muy exagerado. ¿Cómo le hago, hermanos? Estamos en un mundo donde basta con salir de aquí del servicio con que ya estamos viendo cosas. La palabra dice, cesa, deja por favor, ya no lo permitas más. Hermanos, Romanos 16:9. Estoy enfatizando esto, hermanos, porque estamos hablando del mandato de Dios. Romanos 16:9. Yo quiero preguntarle, hermanos, lo siguiente, con base en lo que dice Romanos 16:9. ¿Lo tiene ahí? Dice Romanos capítulo 16, verso 9. Perdón, 19. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, así que me gozo, otra vez, Romanos 16, 19. Así que me gozo de vosotros. Y vean esta última parte. Pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Y qué dice ahí? E ingenuos para el mal. Hermanos, hoy en día se puede ser ingenuo para el mal. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta simple declaración de la Escritura, hermanos, rompe, echa abajo cualquier teoría humanista que nos dice que una buena educación es aquella que implica una gran exposición a toda clase de ideas. Esta declaración de la Escritura es un suficiente argumento para tirar abajo ideas modernas que nos dicen allá afuera que a nuestros hijos los tenemos que educar tanto en lo bueno como en lo malo, que le tenemos que enseñar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Y usted puede decir, hermano, pero no es así. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, ¿sabe que esta, voy a llamarlo así, esta trampa de allá afuera que nos dicen, es que si tú encierras